Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga ricamente. Si tienen deseos de que sigamos en los que nos metimos ayer con las formas elegidas por el Señor y tomadas por los grandes escritores del Antiguo Testamento para dar los mensajes que el Señor tenía que dar, ¿sí? Y partiendo de la base que estamos fijándonos en qué tipos de figuras del lenguaje, en el uso de representaciones, como vimos ayer, y también en contenidos con algunas formas literarias bastante extensas. Creo que tenemos que valorar cómo Dios quiso. Así como Jesús enseñó parábolas, ¿sí? Que eran accesibles a la gente, que, que eran los seguidores y a las cuales les estaba dando por esa forma enseñanzas importantes, doctrina. En el Antiguo Testamento, que por supuesto es muchísimo más extenso, que tiene muchos más, lo que hemos llamado, lo que se llaman géneros literarios, y entonces el género profético no es un género literario, pero se basa de un montón de formas literarias distintas, de figuras del lenguaje, de distintas formas que el lenguaje permite, porque eran en su mayoría mensajes muy fuertes que Dios tenía que dar. Y entonces hasta llega a ser entretenido algunos de los cuentos, parábolas e historias que nosotros tenemos. Y el propósito no era entretener, el propósito era que pudiera ser, alertas, enseñanzas, incluso amenazas de Dios, pero amenazas y detrás siempre había esperanza, había salidas para esas situaciones a las cuales estaban atravesando en medio de un tiempo en el Antiguo Testamento en el que hemos pasado, los héroes de la Biblia han pasado por una serie de imperios dominantes, de manera que hemos visto desde el Génesis 12, donde empieza la parte histórica, hasta Malaquías, ya unos, no sé, 300 años creo, antes de la venida de Jesús, una serie de un mundo muy movido, ¿sí? Quizás un mundo movido como el que tenemos hoy en este momento nosotros. Y en todas estas lecturas que vamos a tener, elegidas fundamentalmente, como dije ayer, por las formas en las cuales el mensaje de Dios llega a los profetas para que los profetas se lo digan a los destinatarios, a los emperadores, al pueblo, a quien sea. Y sobre todo para que queden escritas, porque nosotros las tendríamos que leer. Y las tenemos que leer, las tenemos que actualizar, las tenemos que pensar en relación con las circunstancias de nuestro mundo. Bueno, ayer vimos cómo a Jeremías el Señor le hizo hacer cosas muy concretas visuales, ¿sí? Con ponerse bueno, con lo del cinto, el cinturón que se pudrió, con haberse puesto el yugo y las correas para que vieran lo serio que iba a venir. Es que el Señor entendía que en pueblos muy sencillos en su formación, y quizás tenían solamente formación religiosa, la que recibían en las sinagogas, esas formas eran muy visuales, había elementos para llegar a lo visual, lo auditivo, lo gustativo, lo olfativo, ¿no? Todos los 5 elementos perceptivos que tenemos nosotros, y por todos ellos hay palabra de Dios que viene para que el lector
se pare y lo piense, y encuentre a ver cuán serio era lo que Dios decía, o de qué manera era muy serio lo que él decía que iba a hacer si no obedeciera. Bueno, ya ayer habíamos llegado a Ezequiel. Jeremías estaba antes del destierro. Ezequiel estaba ya después del destierro, en el cual había sido llevada la gente más importante, la gente más capaz, como dijimos ayer. Habían quedado grupos desobedientes a Nabucodonosor, y entonces sobre los cuales iba a volver un asedio e iba a volver hasta la destrucción, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos personajes que van a aparecer y que nosotros tenemos que entender en medio de estas figuras, representaciones, etc. Ayer leímos, pero no lo terminamos de leer, la vid y el águila, que en Ezequiel 17 cuenta, siempre con la base de decir, el Señor me dirigió la palabra, ¿sí? Y el Señor le dijo, hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola, ¿sí? O sea, había un enigma, porque al hablar de elementos de la naturaleza, no estaba diciendo, incluso cambia un nombre, había que descifrar a qué se refería. En ese caso es un enigma. Y después, entre el versículo 3 y el 7 hay como una parábola que después viene una explicación. Lo leo de nuevo porque era muy lleno de elementos. Llegó al Líbano un águila enorme de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. Acá, como ya lo vimos ayer y ya dimos un poco la interpretación, acá, claro, el Líbano es donde había los árboles, ¿no? Los cedros, pero no le está, si nosotros leemos bien, le dijo que le diga al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, Líbano era Jerusalén. Y el águila enorme de grandes alas, que se posó sobre la copa de un cedro y sacó un retoño, se está refiriendo a Nabucodonosor, que el retoño que él tomó era el pueblo de Israel que se llevó a Babilonia. Es muy distinta la lectura si vamos entendiendo eso. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en una ciudad de comerciantes, la ciudad de Babilonia. Babilonia se llamaba todo el imperio, pero la capital, la ciudad era Babilonia. Esa era la tierra de los caldeos. Tomó luego y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y lo plantó en terreno fértil. Lo sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó y se hizo una vid frondosa de poca altura. Claro, porque el retoño que él llevó y plantó en la tierra de Babilonia era una parte del pueblo, no era todo el pueblo. Por eso dice una vid frondosa de poca altura. Y fíjense siempre cómo aparece la vid, porque era el preferido de Dios para representar la planta preferida de Dios para representar al pueblo de Israel. Entonces, de poca altura, volvió sus ramas hacia el águila, ¿sí? Dependió de Nabucodonosor y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje, porque allí Jeremías había dicho que iban a fructificar en la tierra donde se salvaron de que los mataran. Pero había otra águila grande de gigantescas alas y abundante plumaje, y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella, hacia la nueva águila, para recibir más agua de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil, junto a aguas abundantes, para echar retoños y dar frutos y convertirse en una hermosa vid. Y el Señor dice, adviértele al pueblo, que así dice el Señor,
¿Prosperará esa vid? ¿El águila no la arrancará de raíz? ¿No le quitará su fruto y así la vid se marchitará? Sí, sí. Los tiernos retoños se secarán, no hará falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla del cuajo. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí, se marchitará en el lugar donde había nacido. Y acá, bueno, acá va a venir después, después hay todo un planteo que hace Dios. Pero es tan interesante porque en ese interín que un grupo fue llevado esclavo con rey y todo a Babilonia y otros se quedaron mientras Nabucodonosor intentaba capturarlos, que se escaparon a Egipto. Egipto también, imperio grande, como dice, lo presenta como una águila de gigantescas alas y abundante, y finalmente ese trasplante de la vida del pueblo de Israel a Egipto no iba a prosperar. Y van a ver acá, es muy largo, no me va a alcanzar, pero por ejemplo decía, yo el Señor omnipotente lo juro por mí mismo, estoy en el 17, estamos en capítulo 17 de Ezequiel, versículo 17, ni el faraón con su gran ejército y numerosas tropas podrá auxiliarlo en la guerra. Cuando se levanten rampas y se construyan torres de asalto para mandar a mucha gente, el príncipe de Judá, el rey, quebrantó el juramento y violó el tratado, así que por haber hecho todo esto a pesar de su compromiso, no escapará. Después vamos a ver que aparece el rey Sedequías, que fue el último, el que fue llevado y muerto allá en Babilonia. Y acá vuelve otra vez, pero esto hay que acostumbrarse al lenguaje profético para poder captar cuando hay una palabra muy importante. Vuelve, porque todo esto último que dije no era en forma de prosa, ¿no? Como si fuera ahí el Señor hablando. Después vuelve la poesía. Dice, de la copa de un cedro tomaré un retoño de las ramas más altas, ya lo había dicho, arrancaré un brote, lo plantaré sobre un cerro muy elevado, lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas y produzca frutos y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él y vivirá a la sombra de sus ramas. Empieza igual que el otro, pero va apareciendo ideas de fruto, prosperidad, nuevas ramas, las aves. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Al árbol grande lo corto y al pequeño lo hago crecer. Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Y saben, por ahí leí en uno de los comentarios que todos esos libros que había de la Mishnah y todos esos libros de los sabios israelitas, a este pasaje lo consideran mesiánico. Estaba hablando que iba a haber todo un cambio de esa situación, cuando hubiera un Mesías, un nuevo rey. Y por ahí en otras creo que también tenemos de nuevo. Bueno, vamos a seguir porque mi propósito es que después de haber mirado estos pasajes especiales, leamos todo Ezequiel. Es un libro muy difícil. Si no hubiéramos hecho así esta lectura comprensiva, y no sé, ojalá que haya sido bastante comprensiva, nos quedaríamos con muchos interrogantes. 19 le pide que haga un lamento por los príncipes de Israel. Y acá hay de nuevo una alegoría, o sea, un relato que más que parábola
tiene un montón de elementos que se pueden comprender a qué se refieren. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, mi madre era toda una leona. Recostada entre leoncillos, amamantaba a sus cachorros. A uno de ellos lo crió y este llegó a ser un león bravo que aprendió a desgarrar su presa y a devorar la gente. Acá aparece el comentarista como que era uno de los últimos reyes, se debía referir a uno de los últimos reyes de Israel, porque los nobles todavía, las naciones supieron de sus excesos y lo atraparon en una fosa, se lo llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó a otra de sus crías y lo convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones, aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente, demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo, le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado, lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. Y aparentemente esto estaría referido al rey Sedequías, al último, ese que lo llevó Nabucodonosor, degolló a los hijos. Un horror todas las cosas que fueron pasando por no haberse dejado guiar por Dios, ¿sí? Y lo que me impresiona de estos pasajes es la potencia de Dios fijando sus mandatos, lo que él esperaba, lo que él quería y lo que estaban logrando por haber sido, miren, como una leona, sus cachorros, acá van pasando los reyes de Israel. Y después cambió de personaje. En medio del viñedo, tu madre era una vid. Empieza igual, cambió. Plantada junto al agua, fructífera y frondosa gracias al agua abundante. País seco de mucho mesetas y desiertos. Sin embargo, las profecías siempre andan hablando del agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. Se le reconocía por su altura y por sus ramas frondosas, pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita. El viento del este pareciera siempre ser Egipto, que estaba al este de Israel. No, perdón, Babilonia, no, Egipto era al oeste, Babilonia era al este, el viento del este era Babilonia. La dejó marchita y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y seca. Babilonia, en toda la zona ahí cercana al gran ejército de Arabia. De una de sus ramas brotó un fuego y ese fuego devoró sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas aptas para ser cetros de reyes. Abajo dice, este es un lamento y debe entonarse como tal. Si escribió todo esto Ezequiel, él, después de haber recibido este lamento del Señor, hay una indicación. Bueno, acabo de leer la alegoría de la leona y de la vid. Ahora vienen, vamos a pasar muy rápido porque esto es muy feo. Muy feo, quiero decir muy fuerte, la de la olla, Ezequiel 24, la olla. Bueno, hay algunas otras, Ezequiel 23, las dos hermanas adúlteras, hay que leerlas fuera del horario de protección del menor, porque también el Señor les mostró esas imágenes con las cuales él hablaba de la infidelidad, de la esposa
acá son dos hermanas, porque habla de Jerusalén y de Samaria. Bien, 24 está la olla. Ahí está, es tremendo. El Señor me dijo, hijo del hombre, anota la fecha de hoy, porque el rey de Babilonia se ha puesto en marcha contra Jerusalén. Ezequiel estaba con los deportados en Babilonia, pero se iba enterando, el Señor le iba diciendo, ahora vuelve para terminar con Jerusalén. Cuéntale una parábola a este pueblo rebelde y adviértele que así dice el Señor. Entonces acá creo que es como, yo no lo había pensado, que le dice que le dice que haga una representación a Ezequiel, o solamente le da tipo receta. Coloca la olla sobre el fuego y échale agua, agrégale pedazos de carne, los mejores trozos de pata y de lomo, y lo mejor de los huesos. Toma luego la oveja más gorda para amontonar leña debajo de ella, para que hierva bien el agua y se cuezan bien los huesos. Porque el Señor omnipotente dice, ay de la ciudad sanguinaria, ay de esa olla herrumbrada cuyo herrumbre no se puede quitar. Saca uno a uno los trozos de carne, la ciudad está empapada en su sangre. Estamos hablando de Jerusalén. Jerusalén era esa olla tremenda. Y después sigue en el 9, ay de la ciudad sanguinaria, yo también amontonaré la leña, cocinen la carne, preparen las especias. Aunque esa olla está tan oxidada que ya ni con fuego se purifica. Como que el Señor, y dice, miren, termina la parte poética y dice, Jerusalén, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso no quedarás limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Es muy fuerte el libro de Ezequiel, pero es tan fuerte la presencia del Señor que aún hasta el final les está advirtiendo, los está llamando. ¿Qué más tiene? A ver, hay algunos muy interesantes de la riqueza del lenguaje. Por eso la Biblia ha sido toda la vida muy valorada como un libro literario, para los que no creían, pero como una literatura, el Antiguo Testamento, de una manera impresionante. A ver, ¿qué tengo acá? En el 29, había algunas expresiones, porque acá vienen profecías contra todos los pueblos. Hay una profecía contra Egipto. Adviértele, 29:3, adviértele que así dice el Señor omnipotente. Siempre la presencia del Señor. A ti, Faraón, rey de Egipto, gran monstruo, que yaces en el cauce de tus ríos, que dices, el Nilo es mío, el Nilo es mi creación, el gran Nilo de Egipto que lo recorre de punta a punta. Te declaro que estoy en tu contra. Te pondré garfios en las mandíbulas y haré que los peces del río se te peguen a las escamas. Y con todos los peces pegados a tus escamas te sacaré de la corriente. Te abandonaré a tu suerte en el desierto junto con todos los peces del río. Las bestias de la tierra y las aves del cielo te las daré como alimento. Entonces todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor. No fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Esta imagen ya la vimos en otro, La vimos creo que en Isaías. Cuando se agarraron de tu mano, los israelitas que huyeron a Egipto se agarraron de tu mano, te quebraste y les desgarraste las manos. Cuando en ti se apoyaron, te rompiste y sus espaldas se estremecieron. Muy fuerte y a la vez muy hermoso. Bueno, en el 31 tenemos otro lamento. Otro, a ver si dice lamento. Ay, me dirigió la palabra. Ezequiel dice, dile al faraón y a toda su gente. Acá ya está. Ya habían huido, todos los que habían huido, los llevaron a Jeremías a Egipto.
¿quién se puede comparar con tu grandeza? Le dice a Egipto. Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano. Esa es la principal metáfora, ¿eh? Decirle cedro del Líbano al imperio más fuerte en su momento de mayor poderío. Asiria, no está hablando de Asiria, ya estaba, hacía mucho, había desaparecido. Alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje, su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron, sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció más alto que todos los árboles. Avanza un poquito, todas las naciones vivían bajo su sombra. Era un árbol imponente y majestuoso, de ramas extendidas, sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Y acá hay una comparación tan interesante con el Edén, con el jardín del Edén. Ningún cedro en el jardín de Dios se lo podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido. Bueno, y acá después viene, ya desaparece la forma poética y viene toda la forma donde el Señor dice, en el 11, yo lo he desechado, lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según tu maldad. Esto era a Asiria, llegó Babilonia, pero esto se lo está diciendo a Egipto, ¿eh? ¿Qué te crees tan grande, tan grande? A Siria le pasó eso. Y viene, bueno, esperen que tengo algo más en 32.2, el último en 32, al faraón. Vuelve con el faraón. Hay 6 advertencias a Egipto en el libro de Ezequiel. Entonces le dijo, entona en el 32.2, entona este lamento es una endecha, es un canto fúnebre, un lamento para alguien que va a ser destruido. Este lamento dedicado a Faraón, rey de Egipto. Miren la figura. Pareces un león entre las naciones, pareces un monstruo marino chapoteando en el río. Con tus patas enturbias el agua y revuelves sus corrientes. Así dice el Señor, aunque estés entre numerosos pueblos, tenderé sobre ti mi red y te atraparé con ella. Te arrastraré por tierra y en pleno campo te dejaré tendido. Dejaré que sobre ti posen todas las aves del cielo. Dejaré que con tu carne se sacien todas las bestias salvajes. Cuando te hayas consumido, haré que el cielo se oscurezca y se apaguen las estrellas, cubriré el sol con una nube y no brillará más la luna. Por ti haré que se oscurezcan todos los astros luminosos de los cielos y que tu país quede envuelto en tinieblas. Después de esto, sigue el capítulo, ¿sí? De manera que los desafío a leer el libro de Ezequiel teniendo esta mirada, que Dios se manifestaba y hablaba a un profeta que debió haber captado. Ustedes saben que se dice que no es que hubo un dictado directo de alguien que dictaba a los escritores de las escrituras. Había una palabra que Dios daba y después un gran escritor escribía todas estas imágenes que Dios le había dado, todas esas ideas para que pudieran ser miradas con todos los sentidos, captadas y entendidas, y siempre detrás el que se dice, yo, el Señor omnipotente. Les di posibilidades y las desperdiciaron. Que Dios siga hablando, y ahora tiene que hablar Dios a nuestro mundo por la iglesia. Así que pensemos todo este material, no para solo enriquecer nuestro conocimiento bíblico, sino para pensar, el Señor omnipotente está mirando nuestro mundo
Él sabe todo lo que está mal y Él va a obrar, pero el mensaje de liberación y de salvación lo tiene que dar su iglesia. Así que Dios nos bendiga y nos use, que para eso estamos alimentándonos de la palabra, para que después la podamos dar. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana si Dios quiere.